un ciclo. ¿Está bien ahí? Sí, ahí está, con el mío está bien, el tuyo sí. Ah, no está perfecto. Ahora empiezan con Vanessa y Julia Cortés. Un autor rosarino y un autor. Y te dijo, sí, entre los tres, Sí. yo que estoy acá. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a todos. Acá vamos a dar comienzo a otro encuentro más del ciclo Mientras Escribo. Nos han traído una mesa más chiquita. Puedo poner los pies arriba de la mesa. Bueno, el ciclo se llama Mientras Escribo. Acá en la librería del fondo voy a presentar a los invitados. Ernesto Gallo, a mi izquierda, nació en Resistencia, provincia de Chaco, vive en Rosario desde 2015, estudió psicología en la Universidad Nacional de Rosario. Su primer libro de cuentos, Voz de Vaca, resultó finalista del concurso municipal de narrativa Manuel Musto en 2021, forma parte de la organización del Grupo Savoy, miembro del Centro de Lecturas, Debate y Transmisión, forma parte de la comisión editorial de la revista literaria El Cocodrilo. Mariano Quirós, un amigo del ciclo, Sí. hasta en pandemia. Es verdad. Sí. Cierto. Bueno, Mariano también es de Resistencia, publicó las novelas Robles, tiene premio bienal del Consejo Federal de Inversiones en 2009, Torrente de 2011, Tanto Correr de 2013, premio Francisco Casabella, No llores hombre duro de 2013, premio Sabache, Memorial Silverio, Cañada de la Semana Negra de Gijón, Río Negro de 2014, premio Laura Palmer No Muerto, Una casa junto al tragadero, premio Tusquets de novela 2017, Nuestra hermana de afuera de 2022, es autor de los libros de cuento La luz mala dentro de mí, La luz mala dentro de mí de 2016, premio del Fondo Nacional de las Artes, y Campo del Cielo, junto con Germán Parntler y Pablo Black, publicó el libro de cuentos Cuatro perras noches. Como dos amigos escritores. Pablo, además, psicoanalista, pero no lo conocía, no le conocía la cara. Y yo iba mucho a un bar en Resistencia que es de un primo mío que se llama Nana Suena Bien. Y en un momento mi primo me dice, van a dar un taller literario acá, Mariano Quirós y Pablo Black, ¿por qué no te anotás? Bueno, así me enteré del taller. ¿Por qué quería yo empezar un taller? Es otra historia y tiene que ver con la lectura. Por suerte los mails quedan, y para anotarte al taller había que mandar un mail. Sí. Con unas preguntas. Primero vos te pedías inscribirte y ellos te contestaban con unas preguntas. Estamos hablando del año 2014, yo estaba empezando el quinto año de la secundaria, o sea, tenía 17 recién cumplido. Las preguntas eran que además son preguntas que ahora hago yo en mi taller siempre. Les robé hasta eso. ¿Por qué? ¿Qué esperabas del taller? Y ya la otra pregunta era ¿qué libros te habían motivado para querer escribir? Lo cual, o sea, en ese momento yo ni cuenta me di, pero ahora lo veo ya el punto de la lectura como la motivación a la escritura. Y bueno, yo ahí nombré libros como Planta Naranja Lima, El Principito, pero el libro que todavía sigue siendo muy importante para mí, que es el Guardián del Centeno de Sáenz.
O sea, quiero decir, no es que me lo acuerdo de haberlo escrito ahí al mail, sino que he leído otras veces ese mail porque me gusta volver a leerlo, y dije algo que sí, que marcó mi relación a la... que sigue siendo así, digamos, en mi relación a la lectura y a la escritura, que es... y el último de esos libros es Guardián entre el Centeno, y creo que escribiendo es la mejor manera de sacar a mi joven conflicto interior. Estaba completamente loco a los 17 años. Pero bueno, Es la etapa más audaz de la vida de uno, me parece. uno tiene poca vergüenza en esa edad. No, la mía no. La mía fue atroz. ¿Sí? Ah, no tanto. Entonces, bueno, ahí voy al taller y era un montón la primera vez, que después quedamos menos. Se fueron dando cuenta. Y nada, incluso me hice un gran amigo que es Gabriel Díaz, que ahora vive en La Plata. Pero bueno, ahí los conocí a Mariano y a Pablo, y nada, me volvió loco el taller, o sea, me encantó y tuvo muchísimo efecto en mí, hasta como de qué estudiar después de la secundaria. Pero lo que me encontré, digamos, más que algo específicamente en referencia a la escritura, más allá de algunas cuestiones que también eso me acuerdo y lo sigo diciendo, no ahora lo digo, que es no escribir con gerundios ni palabras terminadas en mente. Te quedó claro. Sí, eso. Pero lo que me encontré fue con la lectura, o sea, fue eso, fue gente que, Mariano y Pablo, personas completamente enfermas de la cabeza de la lectura, y yo creo que me contagiaron ahí. Entonces el universo se expandió del Guardián entre el Centeno a otras lecturas. Eso fue sobre todo lo que yo encontré ahí, además de dos grandes amigos, digamos, que hoy, 11 años después de eso, seguimos siendo amigos, y espero que lo sigamos siendo. Pero sí, eso, la verdad que entré por el Guardián del Centeno y con gente que ya conocía de Resistencia pero que nunca había hablado, y me encontré con la lectura y con dos amigos con los que después seguí y sigo compartiendo lo que escribo. Y vos, Mariano, ¿te acordás que viste ahí? Porque en el prólogo de... Tenés que apuntar la cámara para arriba. En el prólogo de Voz de Vaca, que es el libro de Ernesto, hay algo que yo lo leí después de leer el libro, el prólogo, y me pareció súper interesante porque está acá en el prólogo, ¿no? No está en los cuentos. Dice que Ernesto llevó un texto al taller que era que dice: Ura. La ura es una mariposa de la familia de las polillas. Es de color negra. Las alas de las hembras pueden crecer hasta 16 centímetros. Es nocturna y nativa de América. Se dice que pica en la piel humana y deja huevos. Su nombre científico es Ascalapa o dorata, que proviene del demonio Ascalafo, horticultor del Hades. En nuestra cultura y en otras se la relaciona con la muerte. Yo ayer me comí una. Me parece un inicio increíble. En realidad ese era... Buenas tardes, noches. Ese es todo el cuento. Y es como una bolita de arte. Un poco enciclopédico en principio, un párrafo enciclopédico y una mera línea perturbadora, como un pequeño enfermo. Y entonces ahí, de alguna manera, si
fuiste capaz de armar semejante engendro y semejante tensión entre un lenguaje casi enciclopédico y de pronto un estiletazo casi de literatura de terror, si se quiere. Los relatos, increíble. Claro, provoca un efecto deslumbrante. Ese era uno de los detalles. El taller que hacíamos con Pablo Black, taller de miércoles, estaba buenísimo porque, entre otros motivos, nunca antes habíamos hecho un taller, nunca habíamos coordinado un taller siquiera, no habíamos ido a un taller, me parece. Entonces estábamos... Se leían ustedes entre ustedes. Sí, eso ni hablar, pero era más que leerte también entre, qué sé yo, ahí mismo, en el núcleo ese, porque fuimos quedando pocos. Creo que el primer día del taller había 30 personas, pero como en todo taller era de lo más descabellado, entre 30 personas puede ser ridículo el ambiente y el componente. Me acuerdo de un pibe que mientras alguien leía algo me toca y dice: yo vengo acá porque quiero aprender a estudiar. Uno menos. Quería escribir resúmenes. Claro, apunte. Pero entonces me resultaba emocionante encontrarme, y también debe pasar a todos cuando lees algo que sale, que asoma, un poco por encima del resto, que te deslumbra. Nosotros en ese momento estábamos también deslumbrados con una idea. Estábamos leyendo a un escritor mexicano que nos gusta mucho, se llama Álvaro Enrique, y Álvaro Enrique tiene un cuentito genial que se llama Sobre la muerte del autor, en el que cuenta lo difícil que es la típica historia, nada más que tenés que saber contarla, la típica historia de un escritor no bloqueado, sino que tiene una idea maravillosa, una historia maravillosa, y que no la puede contar porque es demasiado maravillosa. Entonces, si vos le agregás literatura, lo que haces es destruirla, es como sumar redundancia al asunto, se vuelve literal, pierde la literatura, o hacer periodismo. Y mientras Álvaro Enrique habla de su imposibilidad, te va contando el cuento que quería contar y que no podía, y en el medio va pensando en relación con los cuentos que le gustan y por qué le gustan, y se acuerda de un cuento de Bernardo de Álzaga que cuenta Bernardo de Álzaga que una vuelta, paseando por su pueblo natal, se encuentra con un linchera, se ponen a hablar con el linchera, y el linchera en un momento que está tirado así contra una pared le dice: ¿sabes para qué este agujero que hay acá en la pared? Acá vive un nene al que mordió un perro, y el nene se convirtió en perro y se metió acá, y por acá le pasan la comida. Y Bernardo de Álzaga sigue su cuento hablando de huellas perdidos, y Álvaro Enrique dice: pero volvé, contame del nene, como nunca te cuenta eso Bernardo de Álzaga. Y Enrique dice: claro, porque esos son los cuentos que nos gustan, los cuentos donde falta algo, los cuentos donde está todo inestable, los cuentos que tienen la lógica deslumbrante de la literatura. Y un poco eso, más que aprender a estudiar, ¿no? Que por ahí sirve también un taller para eso, más que aprender a estudiar o aprender a escribir, estábamos como encantados, nosotros mismos, estábamos encantados con nosotros mismos, Pablo y yo, y todo aquel que conocíamos y que habíamos leído Bolaño hacía muy poco, ¿no? Llevábamos una década leyendo Bolaño, entonces nos creíamos detectives salvajes, todavía nos creíamos detectives salvajes, y andábamos entonces como en esa búsqueda, y como que todo era intenso, importante, y todo es intenso, es importante, y entonces leíamos textos como el Ernesto, venía Ernesto que leía eso y decíamos: wow, encontramos otro más que se suma.
que se la puede creer, y en esa deriva andamos, me parece. Y bueno, después aparece, ahora escribe usted mucho tiempo después, mucho tiempo después, que es este libro, que yo también nos están mirando gente en vivo, así que todo el que quiere empezar a escribir y que no sabe bien por dónde empezar, yo creo que no me gusta ser imperativa, pero me gustaría que pudieran empezar por acá. Porque me pareció, bueno, creo que me iba a quedar escribiendo en mi casa, pero tenía que venir acá, porque es muy motivador, súper motivador todo lo que escribimos y que tiene que, no había leído nunca un libro de instrucciones para escribir como este, ¿no? En donde hay una primera persona, está el escritor en primera persona. Entonces es algo que te sumerge en un universo del que no podés salir, ¿no? Una cosa con eso, sí. Como que el escritor, a mí me pasa que no solo, o sea, en este libro, pero también en ese taller, y cuando hablo con Mariano, que es como que él está aprendiendo también, digamos, y en este libro lo demuestra. O sea, sí. Eso, que en el taller no se enseña a escribir, sino también que se aprende. O sea, él que da el taller. O sea, eso. Sí. Totalmente. Quiero leer acá un pequeño párrafo y seguimos con la entrevista. Dice en una parte del libro, Mariano en primera persona habla del río y de la casa del abuelo que está en un lugar del río. Paraná, ¿cierto? Entonces dice, siempre que puedo y antes de la primera zambullida me planto ante el Paraná y me deleito con su misterio. Hay una historia bajo el agua que espera por mí. Arrimo un pie, luego el otro. Vislumbro las mojarras, que no son más que la insinuación de una trama. Respiro hondo y al fin me zambullo. Bueno, es un fragmento muy pequeño que viene de 2 hojas de escritura, en donde la verdad que uno se quiere quedar acá sumergida en el libro y ponerse a escribir. Es así. Bueno, ¿cómo fue acá? Dice en el prólogo de tu libro, Mariano, dice, yo me pregunto qué hay detrás del imperativo antes de abrirlo, y cuando abro el libro aparece una mención al poeta Franco Rivero, que vive en Ituzaingó, a orillas del río, y no tiene buena señal, me da una envidia tremenda. Franco Rivero, además, te alentó a llevar adelante el taller La Luz Mala, que lo veo en los flyers, en las redes. Hay muchos escritores acá en este libro, y decís en el prólogo, aseguran que los temas son 3, vida, muerte y amor. Bueno, ¿nos querés contar un poco cómo fue concebido el libro, qué pasa con esos temas y demás? Bueno, ¿cuánto hace que coordinás el taller La Luz Mala hasta ahora? Para quien quiera. Sí, el taller, como cuento ahí en el prólogo, se lo debo a la pandemia, que fue desastrosa y horrorosa, pero en ese sentido a mí me cambió la vida para bien, diría. Hoy vivo económicamente hablando, ¿no? Pero también con la intensidad del taller, vivo del taller La Luz Mala. Y como vos decías recién, se lo debo en buena medida a Franco Rivero, que es un poeta divino, los dos lo conocemos a Franco. Aprendemos, le robamos cosas también a Franco. Franco efectivamente vive a orillas del Paraná, en Ituzaingó, y efectivamente tiene poca señal. Y él llevaba un taller, cada tanto lo enciende, súper sofisticado, hermoso, elegante su taller. Y en un momento me empezó me decía, cruzábamos mail o cruzábamos mensajes de WhatsApp,
y por comentarios que yo hacía, me decía, o por lecturas que yo hacía o le devolvía, me empujaba a que yo tuviese mi propio taller en la modalidad que la tenía, que era virtual, ¿no? Así que me daba bastante pereza en realidad el asunto. Y con la pandemia, un poco también apurado de dinero, hice la prueba. Dije, bueno, voy a hacer una prueba, me armé las consignas para mí, que me las consignas, no me gusta la palabra, entonces digo propuesta, que tampoco me gusta, pero me gusta un poco más que decir consignas. Me las armaba para mí, y a su vez, que eso que estaba diciendo Ernest recién, el asunto de que uno aprende. Yo me puse a leer escritores que ya había leído, pero lo empecé a leer con una pretensión hasta ensayística, voy a decir, para ponerme grandilocuente. Entonces tomaba un cuento de algún autor que me gustaba mucho, algún autor o alguna autora, y después escribía como una especie de reseña que pretendía ser más que una reseña sobre el cuento, sobre el autor. De ese cuento, como hacemos todos los que estamos en un taller, tomaba alguna posible propuesta de escritura y en principio me preguntaba cómo la resolvería yo, de la manera más elemental a también otra vez la más pretenciosa. Y me acuerdo que lo primero que se lo mandé a Ernesto, precisamente: vos te inscribirías a un taller. Y yo te dije, ¿me puedo inscribir? Y yo me dije, no, ya lo hiciste el taller. Estaba buenísimo, que me parece que es el primero. Sí, tiene que ser, porque así va el orden cronológico, es casi vida y literatura, si me sigo poniendo pretencioso. Y además estaba urgido con esa intensidad y con esa necesidad. De hecho, estaba al borde de dejarme. Yo soy comunicador social, el peor del mundo, y estaba al borde de dejar ese trabajo en una obra social, porque no daba para más. Y el taller era mi único paso, en realidad, mi salto al abismo, si se quiere, que lo di con mucho miedo, pero y a la vez con mucho placer. Y creo que ese es el punto inicial, el hecho de haberlo probado conmigo y a partir de ahí compartirlo. Y después, creo que también tiene una buena dosis de azar y suerte, que la cosa funcione o no funcione. Yo creo, entiendo, no es por darme de nada, pero le pongo mucho empeño, mucho amor. Además me divierte, conocí un montón de gente que en realidad no conocí, sino que intercambié mail, no sé, con 500 personas en estos 5 años. Y eso también me emociona mucho, porque también me desestabiliza. Leí un montón, como dijo Ernest, aprendí un montón, porque también me obligó a leer más autores, más autoras, incluso hasta en algún momento mi propia escritura se alteró en algún punto. Es inevitable también que pase, más si lees mucho. Es como que se ampliara tu campo de batalla y las posibilidades de robo aquí y allá. Y si vos creías que en algún momento estaba situado en una determinada tradición, te das cuenta que en realidad estás en un limbo. Y de momento ese limbo a mí me resulta placentero, más allá de que tenga más afinidad con una posible tradición narrativa o poética. En definitiva estamos en un limbo, y como vos dijiste, nos zambullimos donde sea, donde podamos. Ahí al inicio aparece Sampla, y vos decís, este texto es mío. Bueno, también me hiciste escuchar una canción que no me acordaba que existía en mi vida, en mi niñez, pseudo niñez, adolescencia,
porque apareció ahí con eso de este autor. Bueno, y así que es para leer y, menta y limón. Sí. Como, una canción que me había olvidado que existía y que me gustaba tanto. Sí, la volví a escuchar también. O sea, cuando uno lee, le pasan esas cosas, ¿no? Eso lo compartimos todos. Y eso me parece que es maravilloso, ese deslumbramiento. Y como vos decías del escritor chileno, por ahí uno se pone a leer algo y decís, bueno, estoy más cerca de un escritor ruso que de un escritor argentino. Es un poco así. Y vos también das talleres, Ernesto. A ver, contanos un poco. Bueno, en principio les robé todo a Mariano y a Pablo. Como que cuando empecé a ir a ese taller, al taller de miércoles, me fascinó tanto lo que pasó ahí que dije, bueno, yo quiero también hacer esto, cosa de adolescente pretencioso, porque es así, pero bueno, entonces dije, ¿cómo hago esto? Y en el 23, en Rosario, había una convocatoria de la Municipalidad de Cultura que se llama Abiertos, y vos mandás una propuesta de taller de distintos ámbitos y te dan el lugar, vos cobras por mes una cuota. Bueno, ahí me puse a armarlo, taller de cuentos, de narrativa. Le puse el nombre de un cuento que a mí me fascina de Hemingway, que es Colinas como elefantes blancos. Y quedé, y eso fueron 4 meses, que fue como el experimento. La verdad, yo no tengo una cosa muy armada. Es como, leo los cuentos, por supuesto antes pienso en qué trabajar, pienso en la propuesta de escritura que generalmente siempre tiene que ver con el cuento. Al principio no daba propuestas para escribir durante el taller. Sí. Me pasó el año pasado, que el año pasado lo hice anual por primera vez y la gente no escribía, entonces dije algo anda mal y empecé a dar propuestas para que escriban ahí se activó algo de la escritura y este año ya... La escritura en vivo, como le dicen en el film. Escritura en vivo, que se pongan... Claro, ya, ahora. Pero siempre con referencia a cuentos que generalmente es de literatura norteamericana, pero después, bueno, habría cuentos de Mariano, cuentos de Samantha Joy, cuentos de Celo Almada. O sea, y también no es que tengo un programa, o sea, como que lo elijo. Sí, o sea, soy un desorganizado, dicho en otras palabras, pero algo de eso anduvo porque gente que venía el año pasado sigue viniendo este año y funciona el grupo, que es lo que está bueno, que sí, es lo más difícil. Y escriben. Entonces, Fowell decía algo que estaba buenísimo, que él era mucho más escritor, era solo para joderlo a Alan Paul, me parece. Decía, yo soy, no sé si me parece que lo amaba. Dice, yo soy mucho más escritor que Alan porque yo puedo ir a un taller literario y si me dicen ahí que escriba un cuento, lo escribo. Él no podría nunca escribir un cuento en un taller. Son dos mundos. totalmente. Es otra grieta. Y bueno, entonces eso. Ahora me metí en una otra. Como que voy probando cosas que veo si funcionan, sigo por ahí, si no lo organizo. Pero este grupo que ya venía el año pasado, puse las tesis del voto de Piglia y como para orientar una lectura por ahí. Está bueno, aparte es totalmente así que uno vuelve a leer algunas cosas que ya leyó o lee cosas nuevas y lo lee de otra manera porque
Mariano escribe generalmente, pero vos estabas dando virtuales Sí. sincrónicos, ¿no? Sí. O sea, como que hay que hablar, por eso quería decir. O sea, como, Sí, doy taller así, tengo grupos. Claro, eso. Grupo de tareas. Porque debe ser como que yo me imagino, no podría ser algo así como escribir esos textos, y eso me van a hablar y es muy distinto, me parece, ¿no? Quiero decir, cuando leo un cuento pienso que voy a tener que hablar de eso, entonces leo de otra manera, porque algo tengo que decir, si no, Sí, como la gente para llevar ahí, ¿entendés? Como, demasiado grande sería una estafa. Entonces, bueno, uno lee de otra manera. Esto de la tesis de cuento estuvo muy bueno porque cuando la estaba leyendo dije, ay, la mitad no entiendo lo que está diciendo Pili acá, y se los dije y dije, bueno, vamos a ver cómo hacemos. O sea, aparte de Es todo mentira. Está todo mal. no sé, lo que dice de Borges, que la segunda historia del género, bueno, esto de los géneros, por ejemplo, como que me puse a leer también por género, cosa que no había hecho antes, el fantástico. Entonces, ver ahí y llevar, intentar eso, decir algo, eso es lo que más me gusta. Claro, en la escritura, o sea, Claro. por ahí decís. Claro, bueno, Y algo no sé, está mezclado fantástico con terror, no hay, o sea, algo puro. No creo. No, pero Depende también la intención de cada autor, o cada autora, qué sé yo, no creo. Puede ser que haya alguien que diga, me voy a poner a escribir un cuento de terror. claro. Me voy a escribir a mí uno de mis ídolos, no sé si es tuyo, pero uno de mis ídolos de mi primera juventud es Miguel Ángel Molfino, y todavía sigue siendo mi ídolo, autor chaqueño, en realidad nacido en provincia de Buenos Aires, pero afincado muy pronto en el Chaco, y Molfino es un capo escribiendo novela policial. Y en el momento de furor de la novela policial, acá hace 10 años por lo menos, Sí. Molfino a mí me comió el coco, tenés que escribir novela policial, y yo me puse como, ay, tengo que escribir novela policial, y te sale o no te sale, o lo que mejor que te puede pasar es que creas que te está saliendo y estés haciendo otras cosas, si es que vas a ir con el empeño. Es como cuando, lo mismo, qué sé yo, decir, voy a escribir una novela feminista, chao, perdiste. Voy a escribir una novela de lo que fuere, voy a escribir una novela. Habrá quien lo haga, quizás. Habrá quien lo haga y habrá quien le sale, y ahí a mí me da envidia. El que le sale y que está bueno, es decir, le salió bien. O el que usa la escaleta, ¿viste? También, sí. Que usa la escaleta Y en realidad entrada también. que dice, bueno, voy a hacer esto, y organiza y dice, y le Sí. pone el título y Carlos Busquet era un capo también, armando los esquemas de sus novelas, que después quedaba, o no hacía nada, te mostraba un pizarrón que parecía Albert Einstein así interviniendo una teoría, y el monitor de la compu con el cursor titilando y una desesperación absoluta porque no podías avanzar. Pero el armado era infernal, era como una obra, tenía que sacar la pared, Claro. Claro, pero como el Guernica, pero yo creo que para mí, por supuesto que en la escritura no hay que olvidarse, de hecho, es como me parece lo mejor olvidarse un poco de todo eso, pero para leer es un buen ejercicio, Sí. como leer como la especificidad del género, porque, no sé, como formación, cosa que no había hecho y que sí ahí en el taller, pero ni siquiera se me ocurriría ponerme a escribir género, porque sé que porque no lo entiendo. tenés que escribir novela policial. Bueno, ahora que lo decimos hoy y que lo dijo Martino antes. Yo le hice caso, vos le hiciste caso. le hice cualquier cosa. Bueno, Ernesto tiene este libro Voz de Vaca, que es increíble. Hay una continuidad en los relatos como si fuera armándose algo más que relatos. A propósito de esto me acordé de como si se fuera armando una novela, una cosa así de costura.
a propósito me acordé del libro Tres hermanos de Esther Cross, Sí. donde aparecen los cuentos comunicados como en un interludio, esto lo anoté, lo leo, como en un interludio entre cuento y novela, que justo vos, Mariano, usás en el prólogo de Sí. Ah, sí, es verdad. Julio. Entonces, bueno, ¿cómo fuiste pensando, armando esta serie de relatos? Ahí lo armaste en el taller de los chicos. ¿Cómo? Bueno, estaba muy bien en la lectura porque Mariana me había prestado el libro de Esther Cross y seguí eso, ¿no? El libro arranca ahí en el taller. O sea, yo escribí un cuento que es el primero, Sobrevivir. Sí. En el taller era completamente distinto, era más breve y era otra cosa, pero quedó ahí. Y después, esto que digo de que la amistad con Mariano y Pablo sigue, los torturé todos estos años para que leyeran y editaran y corrigieran y que me digan si estaba bueno o no. Una de las cosas que me habían dicho era que un libro de cuentos tiene que tener una especie de hilo que siga de cuento a cuento o que tenga algún tipo de relación, un hilo, ¿no? Yo lo exageré completamente porque me salió de esa manera y como que fui continuando como hace Esther Cross la historia, pero sí son muchos años, o sea, como que no escribí todos los cuentos en el mismo año y quiero decir que los escribí como en sí mismos, pensando no en la historia de esos personajes, pero no los escribí así como uno detrás de otro. Pero lo que tiene además el libro de impresionante, es que es la voz, precisamente voz de Vaca, pero la voz de los narradores es muy singular, y además tiene un detalle hermoso, que esa voz está como tensionada entre una especie de ternura por un lado y una dureza del mundo alrededor, que es contundente. Entonces está todo el tiempo en ese choque y también como en un estado de revelación. El narrador es siempre de pronto un pajuerano que tiene que operarse a sí mismo el apéndice. Imposible, pero en la voz en la que está narrado hace que todo sea posible, que todo sea tremendo, y que además esté esperando que lo haga y que lo haga bien, ¿no? Eso, pero después también en ese mismo tono se aprovecha mucho del absurdo, qué sé yo. De pronto tiene un personaje que viene del interior del Chaco a Buenos Aires y es como una historia, es hasta anacrónica la idea del paisano llegando a Buenos Aires, pero hay un candor especial y hay una mirada, hay una mirada hermosa, ingenuamente hermosa, en el choque con la ciudad. Entonces, de pronto, no es el simple paisano que llega, es un paisano que mira y desnaturaliza todo el absurdo que hay en la ciudad, y en realidad no es que te da la sensación no de que toma la ciudad, sino que contamina la ciudad con su propio lenguaje, con su propia voz. Entonces desacomoda todo. No está en Buenos Aires, está en su propio mundo. Eso está buenísimo. Y además que lo puedas hacer con la misma voz con la que estuviste contando Campo Largo, Lo de Campo. o Presidencia de la Plaza. Presidencia de la Plaza. Bueno, ahora le vamos a preguntar más igual, Sí. Para mí eso es lo que me Sí. ¿Cómo lo dices? ¿Cómo no lo dices todo? Lo tenía tan a mano. Sí. Bueno, y vos, Mariano, en Purirú, porque esta novela se está presentando ahora, ¿ya la presentaste? No. Bueno, mira qué bueno. Purirú, que es la sustancia,
y que además le da tono a la novela, que es como algo así como marihuana, pero es una... Sí, yo era más pretencioso. El purirú es una droga en la que confluyen todas las drogas y todos los efectos posibles de todas las drogas. No es solo marihuana. Yo me imaginé eso. Sí, es una de sus variantes es la marihuana, pero también lo podés enifar, lo podés tomar como un té, te lo podrías inyectar. En la novela nadie te lo inyecta, lo podés tomar como un polvo, como una cucharada de azúcar. También en las diversas maneras de consumirlo, están las diversas maneras en que te afecta, ¿no? Te libera, te condena, etcétera, etcétera. Y ese pueblo en el que transcurre la historia está determinado por el ánimo del purirú, por todo lo bueno y todo lo malo. Incluso tenían la idea de que los narradores, son 4 historias, los narradores de las 4 historias estuviesen también contaminados de ese mismo ánimo, ¿no? Una especie de quietud explosiva, ¿no? Una falsa quietud. Sí, y bueno, también hay, en esas 4 partes hay personajes que después se van a entrelazar y en la primera parte hay un adolescente que se llama Mateo, ¿cierto? Y va con sus perros, la cambá y el indio, van hacia el río, y la verdad es que uno, así como te sumergís en ahora escriba usted, la verdad que yo cada libro que saca Mariano lo leo, estoy esperando que salga para leerlo, ¿no? Hay algo que me convoca en su narrativa. Una va con el chico acompañando a los perros hasta el río y se mete con los perros al río. ¿Querés meterte al río con los perros? ¿Querés ir a salvarlos? Porque sabés que se van a ahogar, porque se los está llevando la corriente para el otro lado. Es como es muy hipnótica la forma que tiene de narrar. Y bueno, y en esa novela hay algo que vos hablabas hoy del misterio y de dejar que con lo del perro el niño que se transforma en perro era bueno, y que no lo sigue contando el autor. Y entonces hay ahí un femicidio que está pululando todo el tiempo, una chica que no está. Y toda la novela, ¿puedo decir esto o no? Sí. Por ahí no te gusta que cuente. Hay una chica que falta y falta durante toda la novela, y es una chica que falta, ¿no? Como sucede en la mayoría de muchos de los casos de la realidad, que es una chica que falta y que no se encuentra nunca más. Y atraviesa toda la novela, ¿no? Y yo me quedé pensando, bueno, ¿cuándo va a aparecer esta chica? En algún momento viene y es como lo que vos decís, exactamente como lo que decís de que te impactó de este autor. Bueno, a mí me impacta también que me haya sucedido acá en esta historia, pero además hay muchas historias que se entrecruzan, ¿no? Hay un adolescente que sale con el profesor, un embarazo, hay muerte, y hay algo que tienen estos personajes que están, hay algo de la atmósfera que trae el purirú, ¿lo digo bien? Sí. El purirú, hay algo que trae a la atmósfera de la novela, ¿no? Es como toda la atmósfera es, y estos personajes se van a ellos les pasa algo, ¿no? En su universo, algo distinto, como vos bien dijiste, cuando lo toman en polvo o lo fuman, y hay también distintas calidades, ¿no? Porque hay unos que tienen un olor horrible, otros que... ¿De purirú? Sí, distintas calidades. Y
Y estos personajes están como, tienen ganas de irse, pero están atrapados ahí en realidad. Hay uno que se quiere ir a Rosario, pero y hay algo del borde, ¿no? Porque además hay unos que viven en una barcaza, también en el borde, y de lo marginal, ¿no? Tus personajes aparece Víctor, que es un personaje que tiene poder, tiene dinero, pero a vos te gusta más trabajar, no sé, ¿cómo haces para te lleva? ¿Te trabajas con una atmósfera? ¿Trabajas con un personaje? ¿Cómo empezás con...? En realidad es medio azaroso. Yo tenía... Otra vez empezó con la pandemia. Yo en pandemia nos escapamos con mi compañera que es de Ituzaingó Corrientes. Nos escapamos a Ituzaingó, de acá de Buenos Aires. Encontramos el artilugio burocrático para poder irnos a Ituzaingó, donde la pandemia era más benévola, no había casos de COVID, entonces después de llegar a Ituzaingó, después de un par de semanas de encierro riguroso, te dejaban salir y podías llevar una vida más o menos convencional. Sin embargo, la pandemia existía, entonces había muy poca gente afuera. Yo en pleno mes de agosto, de pronto estaba a las 5 de la tarde con mi hijo, que entonces tenía 2 años, los dos de cara al Paraná. No había gente, y como no había nadie, como nadie iba al río, veías los peces que se asomaban, que oteaban en el aire, se volvían a meter, y a mí me parecía absolutamente bucólico el paisaje, estar ahí, lo que sería una jornada laboral. Estaba como en un estado casi larvario, pero precioso a la vez. Entonces me imaginaba una posible atmósfera permanente en esa situación, casi drogadicta. Quiero, y algo que a su vez era muy intenso y que estaba al borde del estallido. Esta sensación la quiero hacer narrativa, y a la vez quiero que sea una aventura. Quiero que esta sensación esté escrita por Jack London, cosa así, que no fuese una paja. Entonces por eso la primera historia es un chico que tiene también pegado por el Purirú, como todos ahí, baja al río como todas las mañanas con sus 2 perros, uno casi cachorro, la otra una perra vieja. Pasa una bandada de patos y los 2 perros como atolondrados se lanzan al río tras los patos, y al chico le toca la parte del rescate. La segunda historia es la historia de Mercedes, que Mercedes es el pescador muerto de hambre, que lo va a ayudar a Mateo, al pibe, a rescatar a los perros, así que lo rescatan. Y Mercedes es un pescador que vive acomplejado por su nombre, porque los padres le pusieron Mercedes porque nació en la ciudad de Mercedes Corrientes, entonces, y él está como muy acomplejado por eso, y vive a su vez que determinado por el Purirú, determinado por ese complejo y por esa suerte. Y además yo le quería dar una especie de alma de beatnik, un beatnik de Corrientes, que viviese como un beatnik que no lo sabe, un beatnik que no lo sabe y que vive a los trompicones como un estoico entregado a Corrientes. La tercera historia es la del profe Quiroga, Carlos Quiroga, que es tal vez el personaje que está más determinado y más hundido en el Purirú. Por eso está narrado en segunda persona, porque necesita que alguien le cuente lo que hace, lo que hizo. Y el profe es el que está más, el que más goza y el que más sufre del Purirú. Y la última historia es la de... Y además es un poeta que se dice... Y además él es un poeta declarado como poeta, pero que al contrario de Mercedes, que es un verdadero poeta porque vive como poeta, pretendo que vive como poeta, el profe Quiroga vive atribulado porque no puede ni siquiera escribir la letra para una comparsa. Y la última historia es la de Lolo, un pibe que tiene 18, 19 años, Lolo, y se quiere ir del pueblo de Santa Rita
quiera ir porque esté agobiado, triste o deprimido, lo que fuere, sino que se quiere ir porque Lolo también tiene como un espíritu de jolgorio y se quiere ir por el simple hecho de irse. Y para eso la madre le consigue unos contactos con los tripulantes de la barcaza La Lucero, que cuando La Lucero llega a Santa Rita se produce una bajante tremenda del Paraná y La Lucero no puede salir, entonces Lolo queda con un pie en la barcaza y con el otro en Santa Rita, y es como que empieza a vivir el viaje que quería vivir, pero sin irse de Santa Rita, también enterrado o despegado por el Purirú. Y yo quería que esa sea la última de las historias, porque es la historia más, para mí, la más luminosa, la más feliz, que hasta me di el gusto de meter la felicidad literaria de Diego Armando Maradona por ahí como un personaje tomando las andanzas de Maradona en Corrientes, los 2 años que Maradona vivió en Corrientes, que revolucionó Corrientes, y prendiéndome de anécdotas, de posibles anécdotas de Maradona. No, lo inventas. Es como un híbrido, ¿no? Y creo que bueno, con esa parte me permití darle como un cierre feliz, un cierre gracioso, amable para todos los personajes, que se imponga sobre todo al ánimo más triste, distópico, en el que estamos sumergidos en los últimos años. Yo quiero decir algo, con permiso. Tres cosas. Primero que eso era lo que pensaba cuando la leía, es una novela de aventura, es como Stevenson del Paraná. Es como una novela de Stevenson, porque además está el agua y la navegación de alguna forma. Pero no digo por cualquier cosa Stevenson, no lo digo al azar, lo digo porque es un ensayo que me recomendó Mariano hace varios años, yo lo leí hace poco, porque soy un buen alumno, pero a veces me tomo mi tiempo. Evasión, que me pasa con las novelas de Mariano, creo que en los cuentos también, pero me pasa más en las novelas porque uno entra en el universo de una manera distinta que en los cuentos, y que además uno como lector va tanteando el trabajo que tuvo de escritura de esa narración. O sea, el detalle puesto en que crear una realidad, ¿no? Que es lo que dice Stevenson ahí, Aira en el ensayo Evasión, que en la novela de Evasión crea una realidad. El narrador la va construyendo de a poco, porque además me pasa eso, ¿no? Como que noto como lector de a poco esa construcción para que el lector entre y se olvide de la realidad cotidiana cebada. Eso a mí me fascina de las novelas de Mariano, y no solo eso, sino que además también dan ganas de escribir, que era eso que estaban diciendo ahora escriba usted. Porque, y esto es otra de las cosas que más me gusta, es el humor. Pues como en todo ese quilombo, en todo ese trabajo narrativo, mete el humor. Y uno lee y se mata de la risa. Y vos decís, y seguramente él también cuando lo estaba escribiendo. O sea, imaginación de lector eso, pero... Y hasta incluso como las derivas de los personajes tienen ese efecto en donde... parece que son los personajes que van. Yo sé que es un lugar común decir esto, pero me pasa cada vez que leo una novela de Mariano. Eso, es como verdaderamente uno se va y eso, dicho así, parece sencillo, pero no lo es, porque
trabaja el narrador es esto, es como la construcción de las imágenes, el sonido, eso de la atmósfera del propio Curilú, que también va al río y a los perros. Ingresás a la historia. Claro. Bueno, Ernesto, a ver, ¿tiene algo? Hola, acá. En Voz de Vaca está muy presente el mandato familiar. Quizá que sentí que era una de las variables que hacía avanzar los relatos, ¿no? El padre ordena, a veces se enfurece y el mandato recae sobre el hijo mayor que acata hasta cierto punto, pero se hace cargo. Y esa relación con el campo es de amor, pero también, no sé si de odio. Quizá tiene un poco de resentimiento, porque tuvo una novia, pero cortó, se tuvo que ir al campo en medio de la nada. Y dice el narrador, parafraseándolo, algo así, dice, como la gente de la ciudad piensa en la belleza del campo, pero no sabe cómo es el campo, la inundación, la sequía, la soledad. Bueno, como lectora sentí tensión ahí, en esos niños que van al campo con el padre todo el tiempo y siempre están a punto de flagelarse, esa tensión constante, ¿no? Que decís, estos se van a matar con el machete, se van a sacar con la mano. Bueno, ¿tuviste en cuenta esa variable de la como psicoanalista, de lo que sería el mandato a la hora de escribir? No sé, como psicoanalista no, pero sí es claro, o sea, está como esa voz paterna, la voz del padre, que el personaje, el narrador, la toma como un mandato, pero bueno, o sea, es como, está eso y después todo el quilombo que produce esa voz, que es a su vez eso, como tierna, pero agresiva en cierto punto, y también era como, a mí me interesaba ver el paso del tiempo y cómo ese personaje iba creciendo, y que después el padre medio que queda en un segundo plano, sí, ya es sí, él el que toma ese lugar, lo cual trastorna todo mucho más, eso, por lo menos eso intenté que pase. Pero sí, siempre como las oposiciones entre la ternura y lo duro, lo violento y lo amoroso de un padre, los hermanos, o sea, digamos, sí, la familia, la madre que está también ahí, y cómo, digamos, nunca nada sale como un padre quiere, digamos, ese punto. Después, bueno, eso. Tengo otras preguntas para hacer. Por otro lado aparece el horror, lo fantástico, digo, un poco velado, como cuando el personaje intenta operarse solo, que ya lo dijo Mariano, la alucinación auditiva cuando va a visitar un monumento indígena, también con las mariposas negras que está al principio, que es lo que leí, pero después hay un relato, y pensaba cómo fuiste creando esa atmósfera, y además otra cosita más. En una entrevista en la revista El Litoral leí que decías que habías nacido en Resistencia, pero vivías y creciste en Presidencia La Plaza, un lugar donde no se puede ni nacer. Bueno, contanos. Sí, o sea, mis padres vivían ahí en Plaza y no había un lugar donde se podían hacer, entonces se iba generalmente a Machagay o a Sáenz Peña o a Resistencia.
y mi papá es de Resistencia, entonces nací ahí. Es un pueblo muy pequeño del interior del Chaco, como cualquier otro pueblo del interior del Chaco, donde sí, a ver, está esto de, o por lo menos a mí me pasaba, que estaba esa tensión en donde parece que todo va a estallar por los aires, no se sabe bien qué es, si es el calor, si es la desesperación de la gente. En las dos, en la novela tuya y en tu libro de cuentos es como algo asfixiante, ¿no? Todo el tiempo. Sí, entonces a mí eso siempre me llamó muchísimo la atención, eso como que vos decís, acá va a pasar algo en cualquier momento. Generalmente no pasa, a veces pasa, pero sí, viste, como después también esto de lo fantástico era siempre en plaza, ahí en el campo y eso, la gente cuenta un montón de historias y que uno las cree porque está ahí y es divertido y bueno, entonces sí yo tenía ganas de inventar esas historias, pero como basándome en la voz de los que me contaban a mí, que eran amigos, gente del pueblo, que eso en Resistencia también había, pero no tan volado como ahí en Plaza. Intenté no ir por como el folclore, pero sí tomar algo del folclore para esas historias y que sea un poco fantástico. Sí, eso fue como querido, buscado, para agregarle una especie de rareza del lugar. Sí. Bueno, y ahora los dos les pregunto, ¿cómo es para ustedes escribir sobre las provincias habitando grandes ciudades como Buenos Aires, Rosario? En la contratapa de Purirú Selva Almada habla de la región Quirós, dice que también es la región Gallo, ¿no? Son regiones cercanas, si bien esto es Corrientes, en esta novela, Mariano, aparece el río, en otra novela tuya aparecen unas hermanas que visitan la ciudad, una novela anterior, pero son del Chaco. En otra novela tuya, El Tragadero, una casa junto al Tragadero. Aparece el monte, ¿no? El río, bueno, los cuentos de Ernesto también. ¿Cómo es pensar o visualizar el paisaje cercano, ese cercano de la infancia, de la adolescencia, desde la ciudad, recrearlo? ¿Cómo se puede escribir desde la provincia o fue necesario retirarse, digamos, que se produzca un cierto extrañamiento para poder pensar o repensar el paisaje? No, en mi caso por lo menos no. No tuvo que ver con la distancia, tiene que ver con lo que leo. Tiene que ver con lo que leo, con lo que me gusta, con lo que disfruto y con lo que quiero copiar. Muchas veces es lo que querés copiar. Yo a los 20 años quería ser Bolaño, después quise ser un escritor norteamericano, nacido en el Chaco, quise inventar el gótico litoraleño, siempre con esas pretensiones. Sí. Tiene que ver con lo que leo, con las películas. Te sale algo muy personal, o sea. Sí, no sé. Tiene que ver también con las películas que miro y tiene que ver muy puntualmente con, por ejemplo, una cuestión que digo siempre, a mí un escritor como Orlando Van Bredan, que es escritor formoseño, entrerriano en realidad, pero afincado en Formosa, como Molfino, son como los dos primeros escritores que yo conocí, con quienes hablé, con quienes me hice amigos. Los dos a su vez muy golpeados, muy determinados por lo que fue el post-boom literario, quedaron como escritores de provincias, un poco pagando la falta de proyección que hoy nosotros de alguna manera suplimos gracias a, no sé, las redes sociales, a no sé qué, pero hoy la tenemos mucho. Podríamos escribir desde nuestra provincia tranquilamente, si estamos en Buenos Aires o en Rosario es por cuestiones de azar o personales.
creo que no tiene que ver con el lugar en donde estamos. Sí, más bien en mi caso con lo que quiero escribir a partir de lo que leí. Bueno, lo que decía Eva Ambrean, a mí Eva Ambrean me dijo en su momento, hablo de 25 años atrás, Sí. vos no podés escribir, así como un mandato, me dijo, vos no podés escribir sobre folclore, ni tradición, ni regionalismo, porque tu vida es la de resistencia, que es una ciudad muy urbana, donde hay puro cemento, acá no existe tradición en tu mundo, en tu cabeza, vos no podés escribir sobre eso. Sos un pibe que escucha rock and roll, que se emborracha cada tanto y que tenés que escribir con ese lenguaje. Yo tomé en principio como un mandato, pero después también leía a mis contemporáneos provincianos, que son los que más me gusta leer además, Sí. y vi cómo resolvían esa tensión con mucha naturalidad, y yo dije, ¿por qué no voy a escribir sobre un mito regional, aunque no tenga ni la más pálida idea sobre la Luz Mahler? ¿Por qué no voy a escribir? Es más, tengo que escribir sobre la Luz Mahler si me gusta el rock and roll. No hay nada más rock and rollero ni que la Luz Mahler, ni un lobizón, ni el miedo que te da el río Tragadero si es de noche, y esta cosa que nunca estuve al lado del río Tragadero de noche, pero la sola idea de imaginarme el paisaje del monte, sobre un tipo de ciudad que soy muy inútil además para la vida práctica, lo que mejor me sale es poner a personajes en situaciones que de pronto se tienen que ver con esa, resolver algo de la vida práctica, y eso sí disfruto. Creo que es ese tipo de incomodidad me determina mucho más que el lugar territorial o geográfico donde esté situado. Sí, bueno, eso es algo que lo hemos hablado con Mariano, que me ha dicho, vos tenés que poner a alguien de ciudad en el campo y ahí pasa algo interesante. Y en la Luz Mahler dentro de mí es buenísimo, porque en realidad toma la mitología, pero inventa algo completamente. Está buenísimo. Creo que es el punto. Y que no, sí, para mí tampoco tiene tanto que ver con el lugar donde estoy. A mí medio que me sale eso. O sea, no tengo idea por qué, pero incluso ahora estoy escribiendo poesía y también me sale por ahí, no sé, y es de Rosario, o sea, estoy en Rosario, Sí. pero vuelvo a escribir narrativa y también, o sea, es Te como, brota el pueblo. no sé por qué, digamos, pero tampoco me lo pregunto mucho, como que me sale así, pero esto de como poner una contradicción de alguien que no pertenece a ese lugar ahí, que también eso está en Busquet, es tremendo lo que hace con eso. Eso me llama la atención, digamos, como trabajo, eso, pero después me sale. Bueno, una preguntita más. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Ay, no, yo, a ver. ¿Alguien quiere? ¿No? ¿Vos querías hacer una pregunta? ¿Yo? Sí. ¿No? A mí me pareció que sí. Bueno, quizá, vamos a ver de todo lo que escribí acá, que es un montón. Para ambos puse. Por otro lado, los personajes que evocan en sus textos viven en una zona liminal, marginal, la soledad, el campo inundado, el campo en la seca, una extensión pequeña que apenas da para vivir y tener un peón, el borde del río, la pobreza. Son personajes que sacan un crédito para comprar un aire. Eso no te lo había preguntado vos, María, no me contestaste. Elegís ciertos personajes y no otros. No elegís el poderoso, elegís el que está en una zona más de clase media trabajadora, el que lo está perdiendo todo, el rockero como es Mercedes, y aparece el villano, pero aparece muy así apenas, como, no lo querés. Es como, ¿cómo piensan en
en esos personajes y en esas tramas, digo, por ahí sale naturalmente, pero yo me lo pregunto, ¿no? Hay un margen que se duplica, como el de las provincias, el de los personajes, ¿no? El del paisaje, el de los personajes, ¿cómo surge esta elección? Intuyo que en realidad el villano, el poderoso, está, por lo menos en esa órbita, en ese mundillo, lo es muy hasta ahí nomás. No es, son todos unos muertos de hambre. Y en realidad lo que a mí por lo menos más me moviliza es la posibilidad de ensayar o arriesgar una especie de absurdo. ¿Qué personaje, qué ánimo, qué situación te puede empujar a un determinado absurdo? ¿Cómo? Endeudarte para comprar un aire, como era el caso de esos personajes, pero que contaminados como están por el purirú, una vez que te endeudaste, olvidate para qué te endeudaste, no estás en otra. En realidad tal vez te endeudas para después ir a quemar el lugar con el que te endeudaste, que es lo que deberíamos hacer con el FMI. Vamos. Sí, por ahí, por lo menos en Voz de Vaca, es como clase media la familia. Pero también es que es un campo que está en cenusa, sí, que se cae a pedazos. No, por supuesto, no son. Contratar un peón por un día. No son aristócratas, digamos, para nada. O sea, no, aparte no tiene nada que ver con la pampa húmeda, son vacas muertas de hambre, hasta las vacas están flacas y por morirse en cualquier momento, igual que ellos. No es el campo que queremos los argentinos. Pero sí está como el hijo del dueño del campo y el hijo del peón, que son amigos. Eso sí. ahí hay por más de que no sean como sojeros, pero esa distancia, en bici, el otro en camioneta, los propios peones, él como que termina siendo un peón, Nelson termina siendo un peón de sí mismo ahí en el campo. Sí, pero es cierto, no, está como más centrado en una familia de clase media, ese nivel. Bueno, ¿y tienen alguna lectura para recomendarnos? Y ya terminamos con los dejo libres. Sí, yo tengo muchísimas. Sí, lo estaba leyendo no les voy a contar mejor lo que me gusta, porque lo que estoy leyendo no me está gustando, entonces leí la última novela, la primera novela en realidad de Tomás Dobney, está buenísima. Eso es lo que puedo decirles. Lean a Miguel Ángel Morfino y a Orlando Bambrea, que para mí fueron muy importantes en mi educación sentimental y lo siguen siendo ahora porque los leo y me sigo maravillando y me sigue pasando eso tan lindo que cuando lees algo o cuando ves, lo mismo cuando ves una película, cuando ves un autor que tiene ciertos tics, que es como una especie de vuelta al hogar, un lenguaje que es el del hogar, que te hace sonreír o que te estremece. Bueno, eso me pasa con Miguel Ángel Morfino y con Orlando Bambrea. No, yo recomiendo Purirú, que es lo que estoy leyendo ahora, y me está gustando mucho. Bueno, muchísimas gracias por venir.